Hace menos de un año hubo un desastre natural que tapió más de 50 casas en la zona y dejó desastres como este. El río nos dejó en la calle todo. Estamos sin casa. De verdad que lo veo y me da la barriga. Es como... Nos detuvimos ahí porque se está cayendo un puente al parecer. Entonces no se sabe si es seguro pasar. Miren, están poniendo unas piedras ahí para hacer soporte. Lo están levantando para poder meterle unas vigas por debajo. Que conste que estos son civiles, personas que viven en el pueblo, no quienes están contratados para arreglar el puente. Qué locura. Ahora sí que la carretera se puso tétrica. ¿Ustedes vieron ese hueco? Caen ahí y no lo contamos. Me vais a preguntar a ver si encuentro chivo u ovejo y si está listo ya para probarlo. Creo que nunca he probado el ovejo asado. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Vamos con el chivo primero. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos por carretera. Hemos notado que les gusta mucho este tipo de videos, así que nos los trajimos otra vez a la carretera, pero esta vez en dirección al occidente. Vamos a ir específicamente a Puerto Concha, en donde se toma un botecito para ir a Ologá, un pueblo de palafitos, en donde se observa el fenómeno del relámpago del Catatumbo. Me emociona demasiado este video porque además este fue nuestro primer destino que publicamos aquí en YouTube. Quédense viendo que va a estar sumamente interesante. No tenemos prueba, pero tampoco dudas. Les vamos a mostrar cómo está la carretera, la gasolina, las alcabalas, la comida y todo lo que encontremos en este camino de 12 horas desde Caracas. ¿Cuánto? Acompáñanos. Les mentimos, porque la verdad es que en este video no vamos a hacer 2, sino 4 ¡Locos de viaje! En este viaje nos trajimos a Tinita, la hermana de Valerie, y al gran Dani, que teníamos tanto tiempo sin viajar juntos. Como 2 años, más o menos, ya. Es verdad. Mucho tiempo. Habíamos hecho videos callejeros en Caracas, pero no habíamos agarrado carretera y de verdad que estoy muy contento de que sean parte del grupo. También es la primera vez de Tinita de camping. Y no va a ser un camping, vamos a dormir en hamacas, pero en verdad va a estar bastante intenso. Ya vamos pasando por Bejuma, salimos a las 5:30 de la mañana de Caracas, son las 8:50 de la mañana y nuestra intención es llegar a Puerto Concha. Según el GPS, como les comentaba, eran 12 horas, hasta ahora faltan 8 horas. Hemos encontrado gasolinas en todas las estaciones desde que salimos de Caracas. Surtimos en Maitana, aunque solo llenamos 10 litros de gasolina. Y ahorita surtimos en Bejuma, aunque solo llenamos 18 litros. Y es que estamos tomando todas las precauciones porque no sabemos si más hacia el occidente del país vamos a poder encontrar gasolina. Y tenemos que aprovechar cada litro que se pueda pagar a precio internacional y no revendida en la calle en caso de que nos falte. Así que bueno, aquí vamos. Yo creo que es la segunda vez que recorro esta vía. La primera fue cuando fuimos a Amazonas. No la recordaba muy bien, pero la verdad está en buen estado. Tiene 2 canales hasta ahora y todo se ve bien chévere. Me gusta mucho las montañas, el verde, los pinos. Yo la verdad es que no estoy seguro. Sí, por aquí pasamos. Es que yo tengo como memoria fotográfica. Yo no tengo memoria para más nada que no sea direcciones. Y acabo de ver como una especie de hotel que yo sé que ya he pasado por ahí y estoy seguro que fue cuando fuimos a Amazonas. Créanle, de verdad, Sí. créanle. Da miedo, pero yo voy una vez a un lugar y puedo volver solita. Hemos ido así como, no sé, cuando estamos de viaje y repetimos un restaurante o lo que sea. No, yo ya sé llegar solo. Sí. Y yo usando el GPS y me dice, ¿no confías en mí? Y yo, no, sí confío, pero para doble chequear. No confía. Y literalmente llega, o sea, siempre llega. Amaría que esa memoria la utilizar como para aprender inglés, pero no funciona así. Bueno, imagínate que te vas a aprender una dirección en inglés, entonces ahí funciona. No, es que recuerdo, me vienen como fotografías a la mente. Es como más fotográfico el asunto, más visual que por nombres. Basta de hablar pistolada. Si Seguimos eres en la como yo, avenida. comenta aquí. Espera que-
muchísimas gracias. A la orden. Miren, los peajes en Venezuela siguen costando 10 bolívares para vehículos y camionetas pequeñas, que son como 25 o 30 centavos de dólar. Importante, no aceptan dólares. Ujú. Tienes que, juro, tener efectivo o tarjeta. Preferiblemente efectivo porque hay lugares donde no te aceptan tarjeta. Y hasta hace unos años los peajes estaban totalmente eliminados. Se volvieron a instalar y todavía los están instalando en algunas ciudades, en algunos estados del país que los habían literalmente desmantelado y están volviendo a construir los peajes. Y yo estoy 100% de acuerdo en que se cobren con tal de que se utilice el dinero para el Yo he mantenimiento visto de las una carreteras. mejoría. Yo también. He visto, o sea, si me pongo a ver en los últimos 5 años, sí hay una mejoría. Total. No es como que, wow, abrieron una autopista nueva, una carretera nueva. No, pero por lo menos ya no se consiguen tantos huecos. Sí, están tapando los huecos. Necesito peajes para la Gran Sabana para que me vuelvan a arreglar esa vía, por favor. Uf, mire, es que hasta $5 por peaje pagaría con tal de que la vía esté como estaba hace 20 años, hace Y 15 que años. cobren la entrada también para entrar al Parque Nacional, con tal de que la gente pueda ir sin problemas, porque es un espectáculo y se está desaprovechando 100%. Y si cobran ya entrada para ir a Los Roques, para ir a la comunidad de Canaima como tal, ¿por qué no cobran para ir a la Gran Sabana si también es una maravilla natural de nuestro país? Deberían de hacerlo. Ojo, es importante que ese dinero lo inviertan para que todo esté en óptimas condiciones. Si no me cobres. Mira, Solo hemos recorrido 68 kilómetros, obsérvenlo aquí, desde la última bomba en donde echamos gasolina. A mí me gusta borrar el contador cada vez que echo gasolina para sacar mi promedio manual. Porque la camioneta acá te dice, miren, la autonomía, cuánto es el averaje por litros de gasolina, cuántos kilómetros da. Pero a mí me gusta sacar mi promedio. Divido la cantidad de kilómetros recorridos entre los litros que he hecho hasta el tanque full y ahí veo cuántos kilómetros hago por litro. Bueno, Full, por favor. Estamos en Nirgua, Yaracuy, y hay gasolina sin nada de cola. Desde Caracas hasta ahora, 10 de 10. De hecho, pensábamos que estaba cerrada porque no habíamos carros. Y no, miren, Sí. estamos surtiendo. Si el carro que estaba allá al lado no se hubiese parado, yo hubiese seguido de largo pensando que la gasolinera estaba vacía porque literalmente no había ni un carro y los bomberos estaban como sentaditos ahí escondidos del sol. ¿Puedes creer esto? estoy Miren. impresionado, de verdad que estoy que no lo puedo creer. Ni en Caracas, te lo juro, la bomba no hay nadie, desértica. Los bomberos así esperando a que en algún momento llegue un carro para ellos echar gasolina. Y que bueno, ¿cuándo Ay, será qué el día? belleza. Sueño esto, pero en Mérida, por favor, o No, en la Gran Sabana. en la Gran Sabana. Lo sueño demasiado, que uno vaya y te estén esperando para surtir gasolina. Terminé echando 10 litros de gasolina a los 68 kilómetros recorridos, es decir que aproximadamente estamos consumiendo 1 litro cada 7 kilómetros. Eso es un muy buen rango, muy buena autonomía para la Fortuner, que es mi camioneta. Fortuner. Ajá. Oh Ojo, Fortuner. miren esto. No, qué nivel. la Yo manera siempre tan decía extrema. Fortuner, ¿no? Toda mi vida he dicho Fortuner. Fortuner. Y mi hermana, que es súper fresa y mandibuleada, espero que no veas esto, Raquel. ¿Y se la ve? ella siempre dice como Fortuner y cosas así, pues, tipo el Starbucks dice como Starbucks y bueno, X. El hecho es de que Cel. hace poco, Cell diría como Zell, ¿sabes? Así. El hecho es de que hace poco hicimos una campaña publicitaria con Toyota Venezuela y cuando nos reunimos con ellos salió el tema de conversación la camioneta y dijeron Fortuner y yo, ¡ah! Mi hermana tuvo razón todo este Tiene tiempo. razón en la pronunciación de todo, solo que bueno. No, pero hay unas que se exageran, pues. Uno es venezolano y le pone su La sazoncito. Fortuner, Su chicos. sazoncito. Claro, la fortuna, mira, vamos, mami, vámonos de la fortuna. El cel. El selle, que el cel, es el selle. Nadie dice selle. ¿Quién dice? Todo el mundo dice Nadie selle. dice selle. Amor, el selle. Tampoco vengas a decir que la gente dice selle. Tampoco somos así. Los venezolanos tenemos nuestro flow, sí es verdad. No, sí. Una pronunciación particular, no hay eses, pero hay mucho sabor. Dígame la gente que le dice Yumi al Yomi.
Eso es. Yumi, yo le digo demasiado Yumi. ¿Ves? Tú le dices Pero Yumi, así como con Es CH. Yumi, como mira. Chumi. En periodismo te enseñan que cuando tú lees algo en inglés, pero en español lo lees tal cual aparece allí. O sea, por ejemplo, Yumi en español sería Yumi. Ah. Que en inglés la pronunciación sería ¿Y estos zapatos cómo se llamarían? Nike. Ah, ok. Nike, ¿en Claro. serio? Sí, claro, o sea, Nike, así. Pásame los Nike. los Nike. Niña, yo quiero unos Nike de cumpleaños. Ok, basta de esto. Conversaciones de carretera. Ya, seguimos con esta carretera. O sea, eso es el exceso de dopamina que da encontrar gasolina en las carreteras venezolanas. O sea, imagínense. Quizás no lo vas a entender, pero tampoco te lo voy a explicar. Estamos ante un descubrimiento Histórico. histórico para todos los venezolanos. Conseguimos pirámides en Venezuela. ¿Qué opinas al respecto, amigo Daniel? Qué belleza, qué bonito estar en Egipto después de tanto tiempo. En medio de Yaracuy. ¡Qué locura! A todos los que se preguntaban si hay pirámides en Venezuela, sí, hay pirámides y nosotros se las vamos a mostrar. Miren esta belleza. Me preparé un cafecito en la casa y me lo traje en este termo. Ya llevamos como, 6 horas desde que salimos. Y miren el humito. Y como todavía estoy ayunando, hasta el mediodía me queda media hora de ayuno, tomo café para aguantar el hambre. Vamos saliendo de Yaracuy para entrar en el estado Lara. Debo felicitar a los yaracuyenses, yaracunianos, yaracuyanos, Yaracureños. yaracureños Yaracucientes. o yaracucientes. ¿Qué sientes tú? Yo siento mucho más por ti. yaracuñeros. Mira, no hay, el peaje no está funcionando, o sea, No no de están salida, cobrando. no hay de salida. Ajá. No cobran porque como en 2 kilómetros está el peaje que cobran para entrar a Lara. Entonces, este es para entrar al Yaracuy y el de Lara está como a 2 kilómetros. Por eso es que me encanta viajar con Dani. Es No, un pero- tipo demasiado culto. Si te das cuenta, hay muchos estados que te cobran entrada y salida. Ajá. Este estado cobra entrada pero no salida. Y bueno, debo admitir que, no dije por qué estaba felicitando a los yaracuyanos, y es porque literalmente tienen la mejor autopista de Venezuela. Y quiero comprar un Budar en la mitad de la carretera. Pero ya no conseguimos más. Acaba de pasar uno. Acabamos de pasar otro. Miren, y allá al fondo está la Virgen. Qué guapura. Este baño de esa estación de servicio cuesta $1 para entrar a hacer pipí. Pero el baño tiene que sí, música en vivo, wifi ultra rápido, No te creo. unas posetas que se bajan, o sea, una vaina loca, marico. Wi-Fi a todo dar. Sí, no, luces de LED por todos lados, televisión dentro del baño, una vaina no tiene sentido. Yo estaría dispuesto a pagar $1 por el uso del baño, sobre todo si está en buenas condiciones. O sea, más allá del wifi o lo que sea, a uno le da un dolor de barriga en la mitad de la carretera. ¿Y a dónde te vas a parar? Ahí, no, obviamente, tú dices un baño en buenas condiciones y yo me paro a hacer mis necesidades, pues. O sea, yo solo quiero pararme para ver ese espectáculo. Imagínate, música en vivo en un baño, ¿qué es eso? ¿Dónde estamos? Nueva York. Ahora sí. Chao Yaracuy. Hola Estado Lara. Preparándonos para el peaje. De verdad que todo esto está muy lindo, muy cuidadito. Miren toda la gramita cortada. Todo impecable, no hay basura. Me encanta. Ejemplo a seguir. Por cierto, nos debemos otra visita al Estado Lara, tiene muchísimas cosas interesantes. Aquí,
bueno, además de la Virgen la Pastora, está la Cascada del Vino, hay un pueblito donde trabajan con madera, hay viñedos y se produce vino aquí en Venezuela. Hay muchas cosas interesantes que ver acá. Está la hundición de Yay, está La Olla en Sanare, uno de los lugares que más le tengo ganas en Venezuela porque es un pozo azul que parece como radioactivo y es alucinante, pero hay que caminar como creo que 3 o 4 horas en la mitad de la selva. ¿Tú no fuiste, Dani? No he ido. No. Así que lo tenemos pendiente, quizás este año y si no el próximo, pero está en nuestra lista de cosas por hacer. Buenos días. ¿Aquí cómo se llama? Aquí no es Cobretag, aquí es Anzapaz. 22. Es gracioso porque en Carabobo 666, está Invialca, en casi 195. toda Venezuela está Cobretag y acá está Anzapaz. Entonces al final si tienes un Cobretag que es como el genérico, 3662. igual tienes que pagar el peaje aparte 3662, sí. en Lara para entrar a Lara y el peaje para entrar y salir de Carabobo. Entonces como eso yo siento que debería de unificarse en todos lados para que uno si tiene su chip pegado en el vidrio pueda pasar por los peajes ya prepagados. Pero bueno. Concuerdo completamente. Imagínense todo el vidrio pegado de infinito, Una empresa. de infinitos chips o lo que sea. Ahora sí, ya estamos cerquita de la Divina Pastora. Qué belleza poder verla aquí en mitad de la vía. Niñito tuvo la oportunidad de grabarla hace ¿cuánto? 2 años. Hace 2 años hice unas tomas de la Divina Pastora y se las vamos a dejar en 3, 2, 1, ¡pam! Una pregunta, ¿cuántos los budares? Casi te salen 10, mira. Este en 10. Ajá. ¿Y ese que está ya quemado porque es así? Ah, ese es otro material. Ah, mira. ¿Pero cuáles son los mejores? ¿Los otros? Coño, estos son bien porque ya vienen curados. Ahora este que hay que curarlo con un poquito de graso de chivo. Ah, ya, y no tenemos grasa chiva. Ahora esto no, porque como estos ya vienen ya... No, uno más chiquitito yo creo. ¿A cómo me dijeron que este está en 10? No, 10 así. 20 así y 25 ese. ¿Me da el de 10 pues? ¿Esto los hace usted mismo? No, esos vienen de otro lado. Nosotros compramos un precio para vender a otro y ponemos punto por ahí. ¿Y qué tal las ventas? Coño, se están portando bien, ¿sabes? Lo que estaba echando vaina era la gasolina. Ay, Ah, sí. como ya desplazó la gasolina. ¿Pero Este- ya hay gasolina? Sí, yo ayer eché por la huella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, a muy ustedes, que les vaya amable. bien por ahí. Feliz Feliz día, día. que venda Gracias. mucho. Que le vaya Igualmente. bien. Gracias. Cuídese del frío con ese suéter. Sol. Del sol. ¿Quién es mi padre? Dijo que ya estaba curado, vamos a ver. Ahorita ponemos la arepa y sale un pedazo de hierro No, en la eso se arepa. cura cuando se comienza a poner tostadito. Cuando ya no es plateado, sino oscuro. No diga. Buen día. Gracias. Impactada. Solo nos ha parado una alcabala. Una sola. Y no hemos visto, sí, y no hemos visto tantas. Tengo una teoría y es por nuestra gorrita de militar de Dos Locos Store. Yo creo que yo tengo otra teoría, Ajá. porque tenemos panes para regalar. Es verdad, trajimos panes para regalar. Si no saben de lo que estamos hablando, tienen que ir a ver el otro video que hicimos en carretera hacia el oriente del país, haciendo clic acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? Saben que yo tengo otra teoría. Y es que cuando alguien está comiendo, no No lo te paran. No diga. Fue el pan, ¿ven? La gorra de militar. El pan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue la gorra de militar o el pan? Pero estábamos comentando con Dani que uno se siente como un delincuente cuando pasa por una alcabala. Y es que por muchos años era un problema que te pararan, te pedían los papeles, te hacían perder tiempo. A mí me llegaron a sacar toda mi ropa del bolso. Y era de verdad muy tedioso, te trataban muy mal. Creo que eso ha mejorado, o por lo menos no hemos tenido una mala experiencia en este último año más o menos. No, ya. Sí, yo Así creo que que- ya en un par de años. Por eso es el tema de las alcabalas. Quizás si no eres de Venezuela o si tienes tiempo sin viajar en carretera por Venezuela no vas a entender. Pero es básicamente por eso. Y ojo, no solamente las alcabalas, también que si en inmigración. Uno pasa de Mira, inmigración, No, no tiene sentido pones esto. las maletas en el escáner sintiendo que tienes algo ultra ilegal y lo que tienes es miedo a que
te manden a revisar todo y... Pero no tiene sentido todo el cabal aquí. Sí, No hemos parado ni el video. 30 segundos más tarde. No diga. Es que es muy poquito, o sea, en muy poquitos kilómetros. Claro, pero es que uno es la Guardia Nacional y la otra es la Policía Nacional. Deberían unificar y que en las vías solo esté un tipo de policía. Y de tránsito, o sea, Y que sea ni de siquiera tránsito. Guardia Nacional ni Policía Nacional. O sea, que ellos tienen que estar metidos en los barrios y agarrando a los malandros, pero no parando a la gente para ver si tienen los papeles al día. Y ojo, antes no solamente te pedían los papeles, porque siempre hemos estado en regla. Antes se inventaban excusas tipo, los papeles del parachoque, los papeles de los faros, porque no, que tiene que tener una homologación del INTTT y tal, y se inventaban cualquier excusa para sacarte dinero. Pero en verdad ha mejorado mucho, sobre todo desde que aprobaron como una ley o algo así de que los puedes grabar, y ya ahorita tienen bastante miedo de que los grabes y los expongas porque obviamente pueden perder su trabajo, pues. No recuerdo cuándo ni dónde, pero sé que una vez nos pidieron la factura de algo, como que la factura de una compra. Sí, que Y sea ahí una cámara. déjame buscar el archivo de facturas que tengo, o sea, ¿quién guarda facturas? Hay facturas importantes, pero hay otras que no tienen sentido. Me vas a preguntar a ver si encuentro chivo u ovejo y si está listo ya para probarlo. Creo que nunca he probado el ovejo asado. Miren. Buenas tardes, ¿qué tal? Ovejo asado. Papas fritas $1, arepa, yuca, queso. Todo por $1. Yo no sé qué pasa, pero estoy viajando con puras fresas. O sea, nadie se quiso bajar del carro y a mí me interesa probar el chivo y el ovejo. O sea, eso es parte de la cultura larense. Tú encuentras chivos en toda la carretera y ovejo y todo. Y hay muchos letreros donde lo cocinan. Además está excesivamente barato. O sea, $4 un plato que tiene arroz, tajada, ensalada, chivo. Yo les dije que solamente me dieran el chivo y el ovejo porque no quiero hacer esperar a la gente del carro, pero sí quiero probar los dos y contarles qué tal sabe. Miren, aquí estoy preguntando a ver si me dejan pasar a ver cómo cocinan el chivo y el ovejo. Y si me dejan, pues se los muestro. Ahí ya se ven unas reses, aunque no les puedo mostrar mucho, porque no sé si YouTube me va a desmonetizar mostrando los cortes de carne. Pero bueno, vamos a ver. Acá se ve que hay como una parrillera, una especie de chimenea. Permiso. Ajá. A ver qué hay por aquí. El chivo y el ovejo. Esto se cocina depende del término que usted quiera. Esa carne no es así como el cerdo, que hay que hacerla bien cocida. No. Es como la carne de vaca. Esta también tiene proteína, Ajá. Tiene proteína y la proteína está en el cocimiento de la carne. Ok. Bueno, pero a mí me gusta bien cocida. En la cocina esa carne se veía blanquita como la carne del pollo o la carne del cerdo. Y de verdad que me daba miedo pedirla término medio o 3/4 como suelo comerme la carne de vaca. Por eso le dije bien cocida. Pero no sé ustedes que están viendo este video si han probado la carne del chivo y el ovejo y es seguro comerla así término medio o 3/4 jugosita y tal. Díganme ustedes. Este chivo. Ajá. Y este ovejo. Ok. Vamos a probar esto a ver qué tal. Vamos con el chivo primero. Está demasiado bueno. Me sabe como a cerdo. Quizás la carne es un poquito más como gomosa o gelatinosa. O sea, no se desvanece tan rápido después de masticarlo. Pero está muy bueno. Y está jugosito. Se ve que tiene grasita y tal. Ahora voy con el ovejo.
El ovejo está más duro y más seco que el chivo. Pero está bueno también. O sea, mira, aquí se baja Fogonix. ¿Quieres probarlo? Dale, va. Este es ovejo. Este es ovejo y este es, Y este es chivo. Ok. Bueno. El chivo. Bueno, El chivo está bueno, ¿verdad? tiene sazón así de sal marina, parrillita, está Ajá, bien ajá. sabroso. El chivo aprobado. Chivo aprobado. Busco el ovejo. Tú dices que este está más duro. Y seco, sí. Mm, En verdad se parecen bastante. te parece mucho, pero me gustó más el ovejo. ¿Te gustó más el ovejo? Me gustó más el ovejo. No te puedo Te creer. juro, me encantó. ¿Pero por qué? No sé, sabe como bistec, está buenísimo. ¿En serio? Bueno, aquí vemos. Para gustos colores. Ya salimos. Nos cobraron $2 por esa probadita. $1 por el chivo, $1 por el ovejo. En verdad, la porción estaba buena. Si me daban esas dos, con un condimento extra, o sea, con un acompañante como arrocito, ensalada, lo que sea, yo me hubiese llenado. Me parece bueno, bonito y barato. Claro, está botadísimo. Niñita no ha hecho más que dormir y dormir y dormir. Seguimos. La parte no tan bonita de comer carne es ver a los animalitos. Miren, ya vamos en el último tramo de la carretera para llegar al Vigía. Faltan como 273 kilómetros, pero ya prácticamente sin cruzar. Y para llegar, 278. Y dice 5 horas. 5 horas para 278 kilómetros. Y es porque hay infinitos policías acostados que no te permiten pasar de 50 kilómetros por hora porque hay que volver a frenar y volver a frenar y volver a frenar. Entonces se hace muy largo y cansado el viaje. Y decidimos, para hacerlo entretenido, contar los policías acostados. O sea, lo decidimos hace 5... 6, van 6. Ok. En verdad habían como 5 más antes de que lo decidiéramos, pero desde el momento en que lo decidimos, van 6. Ya les estaremos informando cuántos policías acostados hay en estos 278 kilómetros que nos faltan. Hicimos otra parada después de un punto de control en un restaurante que se llama Vaquerías 1997. Miren, acá hay como una entradita que se ve bien bonita, pero por allá están las mesas. Ok, este lugar está muy bonito, muy bonito. Ñeña, anda, lánzate del tobogán. No. Dale, se me fríen las Ñeña, anda. piernas, no. El tobogán, Ñeñi, por favor, el tobogán, Ñeñi, el tobogán. Me llegó la sopita de lentejas, se ve deliciosa. Se ve caserita, me encanta. No sé si está caliente, pero mientras se enfría un poquito les voy a mostrar las arepitas. Gracias. El jugo de tamarindo, que no es nada fácil de conseguir. ¿Qué tal está? Divino, quiero probarlo. Divino. No me gusta. ¿En serio? No soy fan. Y Niñito tiene un juguito de fresa. Yo voy a probar la sopita de lenteja para decirle. Esto es un menú, es el único menú que hay en el restaurante. La sopita es la entrada y luego viene un muchacho en salsa, que es un corte de carne y tal, con arrocito y ensalada. Es lo único que hay disponible. Vamos a ver qué tal la sopa. Qué bueno. O sea, no sabía cuánto extrañaba una sopa de lentejas hasta que la probé. Qué deliciosa está. Tinita, es que sí. Cuánto ánimo. Te quemaste. Pero bueno, es nuestro segundo viaje en carretera. Estoy súper feliz de sacar a mi hermana. Bueno, por las clases no puedo viajar mucho con ella, pero ahorita que está de vacaciones me la llevaré a todos lados. O a todos los que pueda. ¿Qué acabas de hacer? Echarle suerito a mis lentejas. Y estoy haciendo que mi hermana pruebe el suero. Porque lo más importante en esta vida es abrir la mente a probar cosas nuevas. ¿Pero qué se cosas supone que- buenas. Nuevas y buenas. ¿No se le debe echar suero a la sopa de lenteja o cómo es la cosa? No, yo nunca lo he hecho en mi vida, pero ¿qué tal? Mira, la tuya quedó ya clarita y te parece un café con leche. Está buenísimo. A ver, Tinito. Qué locura. ¿No te gustó? Normal. Pero por lo menos lo probó. No se quedó con la duda de ¿a qué sabrá? ¿No te gusta? ¿Qué hubiese ¿Será pasado bueno? si? ¿Qué hubiese pasado si lo pruebas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Continúas con tu vida. O expandes tu paladar. El gran Fogo no se pudo resistir
a lanzarse por el tobogán del Cuernudo. Mentira, la verdad es que perdió entre Fu Manchu y piedra, papel o tijera. Ojo, aquí voy. Está divertido. Lo mejor de todo es que nos lanzamos y miren, llegó la comida. Apareció, se teletransportó. Esto tiene aspecto como de un asado negro, pero con una salsa roja y no negra. Nos dijeron que la salsa era como a base de tomate. Se ve súper, súper rico. Por eso es asado, ¿eh? Salsa roja. ¿Qué tal está? No, es bueno. Demasiado bueno, suavecito. Como guisadito. Espectacular. Y con arrocito y ensalada. No, sanito, papá. Quiero resaltar los jugos naturales. O sea, cuando en la entrada decía jugos naturales, adelante de desayuno, almuerzo o todo lo demás, es porque de verdad se destacan en sus jugos naturales. Yo me pedí los dos míos porque me acabo de pedir otro de parchita sin azúcar y el de fresa, y estaban espectaculares los dos. O sea, además son como un pote de mayonesa, un todo grandote, y están buenísimos. Y Dani también le gustó el de tamarindo. Una belleza. Acabo de pagar toda esa comida por $7.5. Qué económico, o sea, la sopa, el jugo y el plato fuerte. El jugo estaba incluido. O sea, he visto lugares, restaurantes en Caracas en donde solo el jugo te vale $7. Y aquí toda la comida por $7.5. ¿Qué tienes en la mano? Ah, unos Trident. ¡Ay, qué rico! Yo sabía que te iba a ¿Cuánto gustar. salió todo? Todo, $32. Las 4 comidas con los Trident y ¿Cuánto? todo. ¿Cuánto sería por comida? $7.5 con el jugo incluido. Wow, de verdad, estuvo todo sanito, muy rico, me encantó. No, miren, aquí está. Vaquerías, 1997. 100% recomendado. Oficialmente entrando al estado Trujillo. Buenas tardes. ¿Cómo están esas trujillanas bellas? Ay, concha, no tengo bolívares, lo siento mucho. Gracias. ¡Feliz día! No. ¿Cómo que trujillanas bellas, ah? Trujillana. En mi cara, aparte. Claro. No. Aparte sonaste como tío baboso. 100%. Es verdad. Horrible. Soné como el tío que le pregunta Desaprobado. al sobrino y que ¿cómo están las novias? Miren, la verdad es que nunca hemos venido a explorar el estado Trujillo, aunque ya hemos pasado un par de veces por acá en vía hacia Mérida o hacia el sur del lago de Maracaibo, pero nos lo debemos. No sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero algún día, pronto, esperamos. Miren, ya la carretera se está poniendo un poquito más intensa. Miren todas las curvas que tocan. Además de que hay varios policías acostados y unos huecos intensos que hemos pasado. Pero yo creo que en líneas generales está bien. Todavía nos faltan 200 kilómetros y la apreciación final se la daremos cuando terminemos. Pero por ahora está bien, aunque estamos entrando en partes bastante intensas. Ya dejamos Trujillo y entramos a Mérida. Pasamos a un pueblito que se llama Arapoy. Y de verdad que Trujillo está en el dolor. Se ve súper abandonado. Demasiados huecos en la carretera. Como un policía acostado cada 2 kilómetros en promedio. Contamos 49 policías acostados en 140 kilómetros. Una locura. Ni una estación de servicio con gasolina. Y colas de carros esperando a los próximos días a que llegara, me imagino, o a la tarde, a la noche, no sé. Ya la cosa se está poniendo más ruda a medida que nos vamos alejando de las ciudades principales del país. Ahora nos vamos hacia el Vigía y después de ahí vamos a Puerto Concha. Miren, nos detuvimos ahí porque
Se está cayendo un puente al parecer. Entonces no se sabe si es seguro pasar. ¿Qué tal? Miren, están poniendo unas piedras ahí para hacer soporte. Y por allá tienen como unos gatos, ¿verdad? Sí, son gatos. Tienen 2 gatos ahí aguantando la estructura del puente. ¿Y esos gatos van a quedar fijos ahí o tienen que...? Solamente para levantar, para poder meterle unas vigas por debajo. Ah, ok. Lo están levantando para poder meterle unas vigas por debajo. Miren, ve. La mandarrita pequeña. Pero miren cómo está toda esta locura. Este es el puente. Pasando el pueblito Arapuey, en Mérida. Que conste que estos son civiles, personas que viven en el pueblo, no quienes están contratados para arreglar el puente. Qué locura. Qué locura. Miren, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esos señores allá, miren, se llama el Puente Cagua. Los señores yo no sé qué hicieron, pero hicieron magia para que ese puente aguanta, ¿no? Y si pasó esa gandola Mac, pasamos nosotros. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Estos son unos héroes sin capa. Inaudito, o sea, increíble. El único puente que conecta la carretera, o sea, no hay otra alternativa. Si ese puente se cae, se daña, queda incomunicado este lado con el otro lado. No tiene sentido. Ahora sí que la carretera se puso tétrica. ¿Ustedes vieron ese hueco? Caen ahí y no lo contamos. No solo es la escasez de gasolina, sino el estado de las carreteras. O sea, está deplorable. Impresionante cómo nos faltan 96 kilómetros y el GPS dice 2 horas y 12 minutos. O sea, eso es como a 35 o 40 kilómetros por hora aproximadamente para completar esa vía. Y miren, es toda una línea recta, o sea, ya no hay curvas. Pero la carretera está tan mala que miren, no podemos pasar de 10, 15 kilómetros en algunos tramos. Porque, ojo, esto es lo que falta para el Vigía. Después del Vigía falta como 1 hora y media más para Puerto Concha. Y después como 1 hora y media... Mis locos, y lo más difícil es que no he dormido nada desde que me desperté. No he dormido nada. Estoy agotada. Bájate. Bueno, he dormido un poquito, pero igual estoy agotada. ¡Un poquito! Un poquito, nada. Todo el camino durmiendo. No. Me remito a las pruebas. Imágenes de Valerie en este momento. Miren esta locura que nos acabamos de conseguir en la vía. Estamos en un pueblito que se llama Aguascalientes, en el estado Zulia, porque en nuestra ruta hacia el Vigía se cruza del estado Mérida al estado Zulia y luego se vuelve a cruzar al estado Mérida. Y nos contaba un señor de la casa de al frente que hubo unas inundaciones y miren esto. O sea, se tragó la tierra este carro. Miren, es que ni el parabrisas rompió, el carro se lo tragó. Y miren todas las casas como están por la mitad. O sea, impresionante. Aquí me imagino que hubo como un deslave, porque también acabamos de pasar por una cancha que era como un polideportivo y estaba totalmente sumergida en agua. Y nosotros dijimos, bueno, creció el río porque estaba junto al lado de un río, y seguimos avanzando y nos conseguimos con este carro. O sea, miren esta otra camioneta, como toda abandonada. Un caballo por allá, una vaca, no, mentira,
una vaquita por allá, un toro por acá. No. O sea, yo de verdad no me explico esta locura. Nos cuentan que todo esto pasó apenas hace 6 meses. El río nos dejó en la calle a todos. ¿Cómo así? El río se metió del 8 de noviembre. ¿Del año pasado? Estamos sin casa. ¿De verdad, de verdad? ¿En serio? ¿Cuál era su casa? Mi casa está para allá adelante. Esta es la hija mía, se la tumbó, no le quedó nada. La señora es esta que está allá. La rosada. La rosadita esa que se ve allá. Todos. ¿Cómo ocurrió la tragedia? Comenzó a llover, comenzó a entrar el agua. A llover, y cuando hubo gente que se dio de cuenta, avisaron y fuimos saliendo. Corotos, se perdieron corotos, todo. ¿Cuántos días tardaron en que se llenara la casa así? No, eso fue el mismo día. La misma noche. Nosotros quedamos en casa el 8 de noviembre, en la misma noche quedamos en casa. No les dio chance de sacar nada, porque Salimos, gracias salimos todos. todos salieron No, vivos. no nos jugamos No, ninguno. mire cómo quedó, eso fue en instante. Caminen todo eso para que a las vean. 10 de la noche, ¿Y dónde están viviendo ahorita? ahí nos prestaron. Arrimados, donde nos En la ven. finca nos prestaron Arrismados por ahí. Uy, Por lo pieza. menos tienen vida, que al final eso no se recupera. Lamento mucho lo que les pasó. lo sentimos mucho, de verdad. De verdad, lo sentimos mucho. Qué dolor. Qué dolor. Yo sé de verdad lo que se siente, porque yo estuve en la tragedia de Vargas y a diferencia de acá que todo pasó en una noche, en La Guaira fueron 16 días lloviendo continuos, pero nosotros también perdimos nuestra casa en el año 99, mi familia, y vimos como todo el deslave pasaba mientras estábamos montados en el techo del vecino y veíamos como personas se ahogaban con la ola que generaba todas las lluvias y el deslave de la montaña, y también veíamos como los carros, las motos, las casas se derrumbaban. Qué locura. Miren esto, qué locura. Miren esta vaina. Wow. Miren esto. Wow. Uf. De verdad que lo veo y me da la barriga. Me da como... Uy. Esto es Venezuela, mis locos. Y esto pasó hace menos de un año. Hace menos de un año hubo un desastre natural que tapió más de 50 casas en la zona y dejó desastres como este. Qué locura. Miren, le sacaron el motor. No sé si a tiempo o desenterraron. No sé. Qué dolor. Miren, esta casita han intentado medio limpiarla, porque se ve que hay unas palas allá. Bueno, está cerrada. Qué tristeza, en serio. Oficialmente estamos entrando en El Vigía después de 12 horas que salimos de la casa a las 5:30 de la mañana, son las 5:20, bueno, faltan 10 minutos para esas 12 horas
¿Qué? Estamos volviendo locos. Viaje tan largo. Estamos volviendo locos. O sea, literalmente loco y de viaje. Literal. De verdad, Y de verdad. falta todavía. falta. Una carretera que no la recomendamos en lo absoluto. Él está un poco histérico ahorita porque hay muchos policías acostados. O sea, muchos. 130. Sí, yo creo que van como 135, 140, ya perdí la cuenta. En 280 kilómetros. O sea, un policía acostado cada 2 kilómetros. Y ni siquiera es cada 2 kilómetros, sino cada 3 o 4 kilómetros vienen 5 de un solo golpe, sin pintar. O sea, no se ven. Luego del policía acostado, hueco, bache, gente vendiendo. No. Cálmate, que transmites ansiedad y eso no me gusta. Necesito respirar, sí. Todavía nos falta 1 hora y media de viaje. Ojo. Y después la lancha. Y después una lancha. Pero se sufre y se goza. ¿Cómo que es el dicho? Sí. Se sufre pero se goza. Paradita necesaria para comprar helado, estirar las piernas y agregar otra integrante a este equipo de locos, Vane, que nos ha acompañado en nuestros viajes por Mérida. La amamos muchísimo. Ya estamos completos y ahora sí vamos camino a... Puerto Concha. Nos De la falta 1 hora de viaje aproximadamente. Y ya estamos súper cansados. En total serían como 13 horas manejando corridas. Pero estamos muy emocionados por el viaje que se viene. Me encanta llegar a los pueblos y saludar a la gente porque literalmente todo el mundo te saluda. Vamos a hacer la prueba. Ahí. Otra prueba más. No me vio. Vamos a salvar. No es solamente mujeres, señoras, hombres, niños, todos. O sea, todos saludan. Son demasiado amables y eso me encanta. $1,247 policías acostados más tarde. Ok, estoy exagerando por 1000, pero sí 247 policías acostados o 13 horas y media de rueda. Después hemos llegado a Puerto Concha, uno de los pueblos más remotos e interesantes de Venezuela, porque de acá se toman las embarcaciones para ir a Ologá, uno de los puntos en donde mejor se presencia el relámpago del Catatumbo, o también para ir a Congo Mirador, un pueblo que se lo está tragando la tierra y está a punto de desaparecer. Pero de eso hablaremos en otros videos. Definitivamente no les recomendamos hacer esta ruta, o no por lo menos en un día completo. Podrían quedarse en Lara o en Trujillo y hacerlo en 2 días, o también volar hasta el Vigías y de allí conseguir un transporte que los traiga hasta acá, porque lo que sí vale la pena es ver el relámpago del Catatumbo. Mis locos, creo que esto fue todo por este video. Una locura lo que conseguimos en la carretera. Me sorprendió que hubo mucha gasolina en el principio de toda la ruta y no hubo policías fastidiosos. O sea, ninguna alcabala nos paró. O sea, solamente una nos pidió los documentos, pero ni siquiera nos mandó a abrir la maleta, mostrarles nada. Y es que, en mi parecer, así debe ser. Si tú le entregas tus documentos y estás en regla, deberían dejarte ir. Eso me sorprendió mucho. Y pero todos fueron sumamente amables, sí. Y eso también hay que mencionarlo. Sí. Pero el estado de la carretera, al menos desde Trujillo hasta acá, de verdad que crítico, de verdad que demasiado fuerte. Y conocer el pueblito de Aguascalientes en Zulia nos dejó boquiabiertos. De verdad, vaya que día, ¿no? Vaya que ruta. Siempre conseguimos cosas por la vía, así que coméntanos qué te pareció este video, si te gustaría que siguiéramos haciendo más, y quédate en el canal que se vienen muchas cosas espectaculares. ¡De ¡Chao! una! No, mentira. Acuérdate en suscribirte. Ajá. Suscríbete. Ajá. ¿Ya?